Centro de Estudios Socioculturales CESC ha promovido la visita a nuestro país de Alfredo Nateras, investigador mexicano adjunto de la Universidad Autónoma de México, sede Iztapalapa, con quien vamos a tener el gusto de enfocarnos en un tema que es de su dominio, que ha sido un campo de investigación que ha profundizado a través de su larga trayectoria académica. Y que me parece tiene plena vigencia. Cuando en Chile el actor juvenil está emergiendo como sujeto político cada vez con más fuerza, vale la pena profundizar en lo que hoy día son las actorías y las culturas juveniles. Precisamente con ese objetivo el CESC tuvo la oportunidad de coordinar la visita a nuestro país de Alfredo y bueno, también se nos convierte en una obligación tratar con él un tema que, si bien no es de plena vigencia y no está en el centro del debate sobre culturas juveniles en nuestro país, sí es un tema que va a tener tarde o temprano que entrar dentro de la discusión. Más específicamente, la experiencia que está viviendo México en lo que tiene que ver con el dominio territorial del crimen organizado y particularmente del narcotráfico, y lo que está generando en la vivencia de los jóvenes que en medio de esa problemática empiezan a desarrollar formas y prácticas sociales muy particulares que vale la pena mirar como uno de los temas centrales en lo que tiene que ver con las identidades juveniles de nuestro continente. Así que vamos a saludar a Alfredo Nateras en la primera entrevista de Zona Franca, un espacio de discusión y de debate público que promueve el Centro de Estudios Socioculturales CESC. Alfredo, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tú has estado en el contexto de debates académicos, precisamente enfocando el tema de los consumos y cómo estos empiezan a configurar representaciones sobre el mundo juvenil que dominan en el discurso oficial y que dominan en el discurso público, precisamente en las prácticas de criminalización de las y los jóvenes en nuestro continente. Sin embargo, a la hora de debatir este tema, no se puede dejar de interrogar lo que a diario sale en los medios de comunicación internacionales sobre una realidad que está impactando a la juventud en México y que tiene que ver con la emergencia de lo que algunos llaman los narcoestados, es decir, el control de territorios completos por parte del crimen organizado y liderado, ¿no?, por quienes manejan el negocio del tráfico de drogas. Estamos constantemente con una representación de que hoy día en México hay una verdadera guerra contra el crimen organizado y que los jóvenes se han convertido en blancos de las acciones sistemáticas de represión al narcotráfico. Pocas veces tenemos la posibilidad de tener una mirada un poco más profunda, que vaya más allá de los estereotipos que los propios medios construyen. ¿Existe esa guerra contra el narcotráfico más allá de la estrategia gubernamental implementada desde los gobiernos de Calderón y hoy día por Peña Nieto? Pero ¿cómo es vivida, cómo es vivenciada precisamente por los jóvenes en aquellos sectores que hoy día están en medio de esta disputa violenta? Gracias por la invitación, muy buenos días en este Chile de Santiago muy frío. Creo que lo del crimen organizado ha sido realmente muy doloroso, demasiado en términos de los costos de vida que esto ha llevado a cabo. Y hay que recordar que cuando Felipe Calderón toma la presidencia de la República, lo hace en términos muy dudosos. De hecho, se cree y se considera que no ganó las elecciones ante el candidato de la izquierda o lo que represente esta en el Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador. Y ha habido una tradición del presidencialismo mexicano que tiene que ver que cuando son muy dudosos, cuando llegan a la presidencia de la República, hacen algún acto de legitimización. Carlos Salinas de Gortari también, tenemos ya la información de que no ganó las elecciones frente a Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático, y la primera acción que hizo Carlos Salinas fue encerrar, mandarle al ejército a uno de los líderes más poderosos del sindicalismo, que tiene que ver con la quina, le llamábamos así, el líder de los petroleros. Calderón entonces lo que hace en términos de legitimización es anunciar en la primera semana la guerra contra el crimen organizado.
y entonces a partir de ahí se ha ensangrentado el país. Se calcula que más o menos hay ahorita como 120,000 que han sido ejecutados y que han sido asesinados por la guerra, y dentro de esos 120,000 se calcula más o menos que entre 60,000 y 70,000 son jóvenes, y que estos jóvenes están siendo, digamos, por una parte reclutados tanto por el ejército, y la otra parte están siendo reclutados por el crimen organizado. Y la paradoja o lo más difícil que estamos constatando es que los niños también están en ese sentido siendo afectados. Se tiene una cifra de más o menos unos 1,700 niños muertos o asesinados en los enfrentamientos, y la parte más dolorosa o paradójica es que están siendo jóvenes asesinando a jóvenes, y que el crimen organizado también es otra vertiente que atenta contra la seguridad o la vida de las juventudes. El crimen organizado está yendo a las escuelas, está yendo a los lugares de socialización, a los barrios, a las canchas de fútbol, a fin de reclutar a estos jóvenes, y hay que decirlo que gran parte de ellos se ven atraídos simple y sencillamente porque el Estado y el gobierno mexicano ya no está ofreciendo modelos identificatorios a partir de los cuales puedan construir una posibilidad identitaria de ser jóvenes. Lo está haciendo justamente el crimen organizado. El crimen organizado está funcionando como ese modelo identificatorio, y hace pues que algunas juventudes se liguen y se adscriban. Podríamos profundizar ese concepto del modelo identificatorio, porque efectivamente la justificación que en su minuto dio Calderón y la continuidad de su política con Peña Nieto tiene que ver con la constitución de unos poderes paralelos que tendrían que ver con los copamientos territoriales que van de las pequeñas comunidades a las comunidades urbanas en sus territorios, en los territorios donde está la población más marginada, y llama la atención porque ellos dicen, bueno, se perdió el control y la intervención de las Fuerzas Armadas se estaría justificando a la escala que se está dando, precisamente porque se han generado lógicas de poder y lógicas de organización social en torno al crimen organizado que son muy estables, que tienden a generar además verdaderos copamientos territoriales. Esto no solo pasa en México, ¿no? Estamos conscientes de que es una situación que podemos observar en Argentina, podemos observar en Brasil, Colombia. Aquí en Chile, aunque es menos estudiada, hay señales clarísimas de que está emergiendo. Entonces, ¿a qué te refieres con este concepto? Me parece muy interesante y probablemente muy clarificador de esto que la autoridad llama el copamiento territorial. Sí. Hay que situar en términos de que lo que tiene que ver con los estados latinoamericanos en su mayoría ya se borró, ya en ese sentido se desdibujó todo lo que tiene que ver con el estado benefactor. Este estado benefactor que a su vez ya no está mediando el conflicto y la tensión social. Estamos frente a esta idea que también ya se borró del Estado-nación, en donde no aparece, en donde se ha retirado de algunas de sus funciones fundamentales, como es el asunto de proveer la educación, la salud, el trabajo, incluso lo que tiene que ver con la seguridad. Y entonces en ese sentido el proyecto neoliberal, más específicamente de la propuesta educativa, lleva al asunto de que para unas juventudes y más para la clase media o lo que queda de la clase media de nuestro país, no les significa y no les crea sentido el ir a la escuela. También en términos laborales, por ejemplo, la propuesta que se tiene del gobierno y del proyecto neoliberal es que las juventudes son las que más trabajan y las que menor salario reciben. No tienen la posibilidad de construir una posibilidad de identidad laboral. Y el desdibujamiento también de la familia. La familia, digamos, en ese sentido se está reconfigurando. De tal suerte que ya no se le ofrece justamente a las juventudes esos modelos identificatorios para poder, en todo caso, ir construyendo proyectos no solo de futuro, sino proyectos de presente. Y en ese sentido, entonces, lo ligo con lo que tiene que ver con el crimen organizado. El crimen organizado tiene un poder en la versión del narcotráfico
terrible, tremendo en términos económicos. El crimen organizado llega donde el Estado ya no está, el crimen organizado llega donde el Estado benefactor ya se desdibujó, y en ese sentido llega y arregla la escuela del pueblo, arregla y pone el camino del lugar, exactamente el benefactor. Entonces, a partir de ahí, entonces la construcción del imaginario colectivo de una gran parte de las juventudes es de que ahí hay modelos identificadores a través del crimen organizado con la posibilidad de, por ejemplo, tener un trabajo o una paga, con la cuestión también de tener poder, de tener riqueza, y aunque saben la mayoría de ellos que es una situación en donde van a vivir poco, pero van a vivir muy bien. Y hemos encontrado grafitis que dicen prefiero morir de joven y no morir viejo y pobre. Y entonces ha habido toda una construcción de cultura en relación al narco por el acceso simbólico de lo que representa trabajar para el narco. O sea, se accesa a este universo en donde se tienen joyas, se tienen mujeres, se tiene poder, y también es una forma que se está planteando de que va consolidando las masculinidades. Entonces es la construcción de un lugar social que ayuda a la construcción identitaria, y ese lugar social el Estado benefactor ya no lo prevé a través de sus instancias, ¿no?, otrora significativas. Entre ambas lecturas también está una dificultad del modelo de conocimiento adultocéntrico, ¿no? Para entender esto a lo que tú apuntas. Me parece que hoy día asistimos a sociedades, incluso en el campo de la academia, ¿no?, muy desarmadas en cuanto a su capacidad de volver a interrogar, ¿no?, fenómenos como estos. Pero tú has mantenido una escucha, una investigación, una producción que ha tratado de ir precisamente a los códigos que configuran, ¿no?, esta pertenencia. Me gustaría preguntarte específicamente, tú hablabas de configuración de las masculinidades. Bueno, hay una cultura también muy violenta, ¿no? Es una aceptación, una nueva configuración de la conducta violenta. En esa perspectiva me gustaría una mínima profundización sobre este tema de las masculinidades, porque efectivamente para el grueso de la opinión pública latinoamericana, el poder narco más específicamente, y el poder del crimen organizado en general, lo que trae además es un retroceso, sobre todo para las mujeres, digamos un tratamiento nuevamente como objetos. O sea, hay en ese sentido se le identifica quizás con prejuicio, voy a sintetizarlo, pero como sociedades muy primitivas, de relaciones de poder muy primitivas, ¿no?, que se vincula a su origen como, digamos, sociedades marcadas por la violencia, pero quizás hay algo más ahí, ¿no? Claro. Mira, rápidamente, creo que las masculinidades están ahorita sometidas a mucha exigencia, incluso están cada vez más deslavándose o están cada vez más desprestigiándose. Y esto tiene que ver justamente con el asunto del avance de toda la discursividad y narrativa de la escena, de lo que tiene que ver con lo femenino y lo feminista. Y con toda esta, digamos, de discusión de la equidad de género y demás, de tal suerte que las masculinidades están siendo sometidas a una prueba muy fuerte en los espacios de la sociabilidad entre las juventudes, y específicamente lo que tiene que ver con la versión de ser varón. Y en ese sentido, bueno, creo que lo que articula la masculinidad tiene que ver con el patriarcado. Y el patriarcado es un esquema de poder. Y ese poder entonces atraviesa el asunto de que la imagen de ser sicario, de ser narco, reconfigura esa masculinidad en términos de que le sigue dando imaginariamente y en concreto también un lugar de poder. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, es en términos de que está a prueba la dominación masculina, en términos de lo que dice Bourdieu, de que hay que mostrar, ¿no?, para reivindicar ese lugar de la masculinidad, hay que mostrar en el vínculo, en la relación, la valentía,
el arrojo, lo temerario, el no tenerle miedo a la muerte. Y entonces, en ese sentido, si este sujeto es un actor como sicario, entonces esa, digamos, esa estructuración de su masculinidad va a favorecer en cierto sentido para que vaya y asesine, para que vaya y se dé de golpes para que vaya y ejerza la violencia, que son relaciones asimétricas de poder. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Queríamos profundizar el tema sobre el tema del joven y el consumo. Está la conferencia central que viene a dar Alfredo Nateras aquí en la Universidad Central, pero queríamos también profundizar esto que está rondando el imaginario sobre los jóvenes latinoamericanos populares de manera bastante fuerte, y que es el otro polo de una discusión que a continuación Alfredo Nateras va a estar profundizando en el conversatorio aquí en la Universidad Central sobre jóvenes y consumo, la construcción de representaciones. Así que muchísimas gracias, y a ustedes la invitación es a visitar el sitio web del Centro de Estudios Socioculturales CES, donde tenemos una serie de materiales de divulgación, y entre ellos va a estar el registro de la ponencia del doctor Nateras aquí sobre este interesantísimo tema a la hora de hablar de juventudes, ciudadanía y, yo diría, un cuerpo social diverso que se atreve a interrogar sus áreas más oscuras. Muchas gracias.